Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica del Ángel, es del Instituto Tecnológico de Tijuana. La materia es Estadística Inferencial 2, Unidad 2, con el profesor Juan Morales. Vamos a estar revisando o apoyándonos del libro de Estadística de Mario Tirola. Vamos a resolver actividades de la unidad número 2 y nos vamos a apoyar del software conocido como Minitab para resolver estos ejercicios. Unidad 10.2. Correlación y resolver. Ejemplos y ejercicios. Correlación. Concepto clave. En la primera parte de esta sección se explica el coeficiente de la correlación lineal de R, que es una medida numérica de la fuerza de relación entre dos variables que representan datos cuantitativos, utilizando datos muestrales pareados que en ocasiones se llaman datos bivariados. Calculamos el valor de R generalmente con la ayuda de recursos tecnológicos y luego utilizamos ese valor para concluir que existe o no una relación entre las dos variables. En esta sección solo consideremos las relaciones lineales, lo que requiere o quiere decir que cuando se grafican los puntos y se aproximan al patrón de una línea recta, en la parte analizaremos métodos para pruebas de hipótesis y correlaciones. Parte 1. Conceptos básicos de correlación. Iniciamos con la definición básica de correlación. Es un término que se utiliza comúnmente en el contexto de una relación entre dos variables. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de la correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y. En una muestra, el coeficiente de la correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en el honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de la correlación lineal R. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 es mayor o igual a R y R es menor o igual a 1. Los valores de R no cambian si los valores de cualquiera de las dos variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y e intercambios de valores Yx, y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores ápticos, en el sentido de que un solo valor áptico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes de las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de la correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad si no hay una correlación lineal. ¿Podría existir una correlación no lineal? Vamos a ver un ejemplo. Dice, ejemplo del tamaño del cerebro y la inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Starleaf, Embraced Head Size and Intelligent Monology DWIS. De tramo neurológico, volumen 5, 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Pregunta 1. Pregunta número 2. ¿Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Aquí tenemos una tabla
de algunas muestras que se tomaron en la institución. Y vamos a abrirla, aquí la tenemos ya en Minitab. Vamos a esperar que abra nuestro programa. Ok, lo que abre. Ok, aquí ya lo tenemos. Tenemos los datos del tamaño del cerebro y los datos del coeficiente intelectual. Ok, vamos a ver qué es lo que nos está preguntando. ¿Hay evidencia para concluir que hay una correlación lineal? Ok, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a estadística básica, a correlación. Ahí en correlación nos vamos a dar cuenta que está un intervalo marcado de -1 a 1. Esto quiere decir que la correlación debe estar entre esas variables. Estadística básica, correlación. Aquí vamos a seleccionar las dos variables. Como leímos en el punto número 2, me parece, no afecta que pongamos primero X y después Y. Dice que no va a afectar las posiciones. ¿Okay? Vamos a sacar los valores de P en la correlación de Pearson. Ok. Tenemos nuestros datos que la correlación de Pearson es de 0.179. Si lo redondeamos nos daría 0.18 y el valor de P es de 0.62. Ok. Aquí tengo unos puntos claves. Cuando tenemos un valor muy cercano a 0, no tenemos una correlación. Cuando tenemos un valor muy cercano a 1, tenemos una correlación positiva. Esto significa si alguno de los dos valores aumenta, el otro también. Pero cuando tenemos un valor muy cercano a -1, es una correlación negativa. Esto significa que si uno de los dos variables aumenta, el otro disminuye. Nuestra hipótesis nula nos dice que R es igual a 0 y nuestra hipótesis alterna nos indica que R es diferente a 0 y el valor P tiene que ser igual o menor al nivel de significancia. Nuestro nivel de significancia que utilizamos fue de 0.5 con un nivel de confianza del 95%. Ok. Aquí nosotros visualizamos que está muy cercano a 0 y el valor de P es mayor a 0.5. Nosotros podemos desde aquí concretar que no hay una relación o no hay modo probatorio para decir que nuestra hipótesis nula es correcta, pero tampoco hay datos para decir que nuestra hipótesis alterna está correcta. Para eso vamos a ayudarnos de una gráfica para poder nosotros visualizar más. Vamos a hacer una gráfica de dispersión. Nos vamos a ir a gráfica de dispersión y aquí vamos a agarrar la de con regresión lineal. Aquí vamos a poner nuestra variable X, nuestra variable Y es el coeficiente intelectual y nuestra variable X es el tamaño del cerebro. Le vamos a dar a aceptar. Y aquí podemos visualizar que todos nuestros niveles de resultados están muy dispersos y no se acercan nada a lo que deben de estar pegaditos a lo que es nuestra línea recta, ¿no? Vamos a hacer otra visualización para apoyarnos del asistente de Minitab. Este asistente ya lo habíamos usado anteriormente y nos abre bastantes gráficas en las cuales nos podemos apoyar visualmente y poder llegar al resultado sin analizar tanto
lo que nos da aquí la estadística de correlaciones. Nos vamos a ir a asistente, regresión. Vamos a ir a una regresión simple y vamos a tomar nuestras columnas, vamos a rellenar nuestras columnas en una columna lineal. Nuestro valor de Y, como lo habíamos dicho, es el coeficiente intelectual y nuestro valor de X es el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Nuestro nivel de significancia es de 0.05. Le vamos a dar a aceptar. Y nos va a lanzar bastantes gráficas. Esta primera gráfica es el concentrado prácticamente de las otras 4 que tenemos acá. Vamos a visualizar primero estas. Esta es una gráfica lineal ajustada para el modelo. Aquí nos salió un modelo poco común, el cual nos indica que es el valor de la fila 4, que cuando el cerebro mide 1285 centímetros cúbicos, su coeficiente intelectual es de 102. Esto nos puso que es muy poco común porque su cerebro es muy grande para su nivel intelectual, para el sistema o para las gráficas que estamos revisando. Aquí estos son los residuos que quedan lejos de lo que es nuestra línea. Y aquí nos lanza todos los datos que pueden estar involucrados, no nada más con nuestros 10, 15 datos que pusimos. Él hace una fórmula y nos lanza datos para atrás y datos para adelante. Okay. Ahora sí, antes de revisar la última, vamos a ver qué nos dice nuestro asistente. En la página principal del asistente tenemos una correlación entre X y Y, que fue lo que miramos al principio. Bueno, no al principio, fue lo que vimos en nuestras notas. Ok. Cuando tenemos un valor muy cercano a 0, no tenemos una correlación. Aquí está. Correlación. Aquí se ve el margen, que el punto 18 está efectivamente muy cercano al 0. El color que tenemos en blanco es sin correlación. El valor que tenemos a la izquierda es de negativo y el que tenemos a la derecha es de positivo. Nos indica la correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro, no es estadísticamente significativo porque P no es menor a 0.05. Aquí arriba tenemos nuestro valor de P, en el cual en nuestra gráfica que dice existe una relación entre X y Y, entre Y y X, nos indica que no, porque P es mucho mayor que 0.5 o 0.05 en este caso, ¿no? Con esto nosotros podemos decir que nuestra hipótesis nula es rechazada y no tenemos los suficientes criterios para aceptar nuestra hipótesis nula. Con ello podemos descartar que el tamaño del cerebro tiene que ver con nuestro nivel de inteligencia. En la última página del asistente nos da una cantidad de datos o unas observaciones que dice: el tamaño de su muestra n igual a 10 no es suficientemente grande como para poder proveer una estimación precisa de la fuerza de relación. Esto nos puede indicar un posible dato del por qué no salió una correlación ni negativa ni positiva. ¿Okay? No tenemos evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, como ya lo visualizamos aquí.
Aquí tenemos nuestras preguntas, que es: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Nuestra respuesta sería: no tenemos evidencia suficiente para decir que existe una correlación. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. No tenemos evidencia suficiente para demostrar que los cerebros más grandes son más inteligentes. Enseguida vamos a resolver otro ejercicio, el cual dice lo siguiente. Vamos a cerrar nuestro Minitab antes que tenemos aquí abierto, porque vamos a abrir otro. Dice el ejercicio: calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de dióxido de carbono y las temperaturas para diferentes años según los datos del Earthpolitics Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2? Esa es nuestra pregunta. Aquí tenemos nuestros datos en una gráfica, pero ya los están capturados también en un Minitab, en la gráfica de Minitab. Vamos a esperar que abra nuestra gráfica, nuestros datos. Y recuerdan lo que hicimos con el ejercicio anterior. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacar un estudio estadístico de correlación. Vamos a agarrar nuestros datos. Vamos a hacerla representativa al valor de P. Le vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos nuestros datos y a simple vista podemos determinar que la correlación de Pearson, como es 0.89, está muy cercano al 1. Podemos decir que hay una correlación. Y nuestro valor de P es menor a 0.05. Pero, como lo hicimos en el ejercicio anterior, vamos a hacer las gráficas para visualizarlo. Vamos a ir a hacer una gráfica de dispersión con regresión y nuestra temperatura, nuestra temperatura sería la variable y nuestro C2 es nuestra variable X, porque nos está indicando que si el hecho de que esté afectando el dióxido de carbono, la temperatura es mayor. Le vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos nuestra línea, nuestra recta, y podemos visualizar que nuestros puntos de gráfica no están tan dispersos como en la gráfica pasada, porque en la gráfica pasada teníamos muchos residuos. Aquí están relativamente cercanos. Los más lejos son los valores que tenemos en posición 8, en la fila 10 y en la fila 9 y la fila 7. ¿Ok? De igual manera, nosotros hicimos la hipótesis a simple vista, porque nos indica que cuando es muy cercano a 1 es una correlación positiva, y cuando es muy cercana a -1 es una correlación negativa. Entonces, para nosotros estar segura del dictamen que vamos a hacer sobre este ejercicio, nos vamos a ir al asistente, regresión simple. Nuestro valor de Y es la temperatura y nuestro valor de X es el CO2. Vamos a dar una gráfica lineal o un modelo lineal y nuestro nivel de significancia va a ser de 0.05.
Le vamos a dar a aceptar. Esa es la gráfica que ya revisamos. Estos serían nuestros residuos. El bosquejo que él hace para hacer una mejor visualización con más datos. Dice, el tamaño de su muestra n igual a 10 puede que no sea suficiente. Datos poco comunes. No hay puntos de datos poco comunes. Los puntos de datos poco comunes pueden tener una fuente de influencia sobre los resultados. Entonces aquí quiere decir que estamos bien. Y ahora sí vamos a revisar nuestro asistente, nuestra plantilla principal. Aquí gráficamente nos indica que es un positivo perfecto. Quiere decir que existe una correlación muy grande entre el CO2 con el calentamiento, con el cambio de temperatura, perdón. La correlación positiva de R es igual a 0.89, que indica cuando el CO2 parte por millón aumenta, la temperatura también tiende a aumentar. Ok. Nuestra variación está explicada en el modelo y existe una relación entre X y nos dio un sí porque nuestro valor de P es menor a 0.05. Ok. Ok. No tenemos evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula. Por lo tanto, sí existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2. ¿Ok? Entonces, para este ejercicio, sí hay una correlación altamente positiva. Unidad 10.3. Regresión resolver. Regresión. Concepto clave. En la sección 10.2 se representaron métodos para calcular el valor del coeficiente de la correlación lineal R y para determinar si existe una correlación lineal entre dos variables. En la parte 1 de la presente sección describimos la ecuación de la recta que se ajusta a mejorar los datos de la muestra de pareados. Dicha fórmula describe algebraicamente la relación entre las dos variables. A la recta con el mejor ajuste, a la recta con el mejor ajuste se le conoce como recta de regresión y su ecuación se denomina ecuación de regresión. Es posible graficar la ecuación de regresión en un diagrama de dispersión para determinar una manera visual que también se ajusta a los datos. También se presentan métodos para hacer predicciones a partir de la ecuación de regresión. En la parte 2 se analizará el cambio marginal de los puntos influyentes en la gráfica de residuos como herramientas para analizar los resultados o relaciones de regresión. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente las relaciones entre X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión. Y es igual a B0 más B1X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y Y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trata de trabajar con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que se modifica cuando la otra variable cambia. Exactamente una unidad, la pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. Un diagrama de dispersión es un valor atípico. Es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos.
Los datos muestrales pareados pueden concluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de la regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre el valor de Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo igual a Y observa a Y predicha es igual a Y menos Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observa ya predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de puntos en Y, X menos Y predicha. Vamos a realizar un ejemplo. Dice, edad y tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres en el tamaño de el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de edad de 20, 40 y 60 años. Vamos a abrir primero nuestro gráfica o datos. Lo primero que vamos a realizar aquí, vamos a hacer una estadística de correlación únicamente para ver si tenemos una correlación o no. Nuestra correlación es de 0.84, que está muy cercano a 1, es una correlación positiva perfecta y nuestro valor de P es igual a 0. Esto indica que si tuviéramos que rechazar una hipótesis y tener una hipótesis, nuestra hipótesis nula sería correcta, ya que nuestro valor de R sería muy cercano a 1. Ahorita vamos a ver una gráfica de regresión, que es lo que estamos estudiando. El tamaño de la cintura del hombre se ve afectada por la edad del hombre. Vamos a pedir que nos dé las 4 gráficas en uno para que no nos dé unas y una por separado. Ok. Aquí tenemos nuestra gráfica y nuestra ecuación que nos está pidiendo. La pregunta del ejercicio nos dice que teníamos que determinar la ecuación. Nuestra ecuación es 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre, que es aquí donde nos indica que la variable X, se ve afectada por el cambio de la variable X, que aquí nuestra X sería la edad del hombre. Gráficas de residuos, tamaños de la cintura. Tenemos gráfica de probabilidad normal, histograma, orden y ajustes. Aquí tenemos nuestro residuo ajustado, que es del 7.7%, y nuestro residuo es del 71.4%.
que es lo que estábamos viendo aquí. Ahora vamos a ver qué es lo que nos está dando el problema. Dice, vamos a calcular, ya sacamos las gráficas y ya sacamos nuestra fórmula. Aquí previamente ya las tengo calculadas, pero vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a abrir nuestra calculadora. Vamos a agarrar, nuestros datos serán 59.64 más 0.6259 por la edad de 20 años. Ay, no puse el punto, perdón. 59.64 más 0.6259 por 20. Nos da fracciones, pero las convertimos a decimales y es 72.58. Para calcular el tamaño de cintura de un hombre de 40 años aproximadamente es 59.64 más 0.6259 por 40 años. Es 84.67. El último 59.64 más 0.6259 por 60 años. Nos da aproximadamente 97.1914. Ok, ahora vamos a revisar el asistente de Minitab para nosotros poder revisar el tamaño de la cintura de un hombre. Y previamente ya hemos dicho que sí tenía un modelo positivo perfecto. Ahora vamos a comprobarlo únicamente. Asistente, regresión simple porque nada más tenemos dos variables. Le damos a aceptar. Ok, aquí podemos visualizar, que sí existe una relación entre y x porque el valor fue de 0.001 y nuestro nivel de significancia de p tiene que ser menor a 0.05. Nuestra correlación entre x y y es perfecta porque está en los parámetros de casi llegando a 1. Eso es lo que podemos ver aquí en el resumen, ¿no? Aquí tenemos una gráfica lineal ajustada para el modelo que hicimos. Acá tenemos los residuos. Aquí podemos ver diferentes tipos de residuos. Ok. Regresión para tamaño de cintura. Aquí nos está dando, si buscamos los datos que nosotros acabamos de hacer, nos los tiene que dar por aquí. Aquí está. Nuestra pronóstica para la edad de 20 años es 72.166, que es lo que ya sacamos, con 40 también y con 60. Ok, en nuestras observaciones. Su muestra es lo suficientemente grande para obtener una estimación precisa de la fuerza de su relación. Datos poco comunes. Estaba en 1 en la fila 12.
debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no representa un problema. Aquí terminamos con este ejercicio. Vamos a realizar otro ejercicio que tenemos aquí mismo. Déjame cierro este. Vamos a hacer lo mismo con la cintura de las mujeres. Alguna nos va a echar mentiras, pero vamos a ver qué nos dice. Ok, dice, a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la tabla de predicción de datos. ¿Cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer dependiendo de su edad? 18, 36 y 54 años. Vamos a también sacar nuestra correlación únicamente para ver que nuestros datos sean correctos. Ya está abriendo. Ok, aquí tenemos nuestros datos. Estadística, estadística básica, correlación. Vamos a agarrar nuestros datos y le vamos a dar a aceptar. Ok, aquí le vamos a aceptar. Ay, acá ya estaba arriba. Perdón, estaba muy bajito. ¿Por qué no sale? Pero ahorita usé la función de control E porque pensé que, como me cambié de página, pensé que no había hecho el proceso. Pero el control E es recuerda la última función que utilizaste. ¿Ok? Aquí tenemos que es de 0.86 y tiene una correlación perfecta y nuestro valor de P es de 0. Entonces, tiene una correlación positiva. La cintura de las mujeres se ve afectada por la edad de las mujeres. Vamos a sacar nuestras 4 gráficas en 1 y le vamos a dar a aceptar. Aquí podemos ver nuestros residuos en porcentaje, en frecuencia, en orden y con ajustes. Aquí tenemos nuestra ecuación, que es lo que nos había preguntado el solicitador del problema o el ejercicio. Nuestra R ajustada, que es el 74.7%, y nuestra R, que es del 75.3%. Vamos a hacer nuestra ecuación con la calculadora. Es 54.12 más 0.8095 por 18, me parece que era el primero, son 68.69. Para una mujer de 18 años, su cintura debería ser de 68.69. Ok, ahora vamos a hacerlo para una mujer de 36. Es 54.12 más 0.8095 más 0.8095 por 36. Es de 83.26.
Y ahora para una mujer de 54 años. Más 0.8095 por 54. Uy, de 97.83 cuando tengamos 94, así que hay que cuidarnos, ¿eh? Ok, ahora vamos a sacar nuestro asistente. Para visualizar el problema más a fondo. Tenemos un nivel de significancia del 0.05%. Ok, aquí como lo habíamos visto en un principio, sí tiene una correlación perfecta. Es un positivo perfecto y se cumple la regla del que P sea igual o menor a 0.05. En los valores que tenemos algunos valores que son fuera de, que es cuando una mujer tiene, es un residuo muy grande, perdón, es cuando una mujer tiene 57 años y su cintura es de 116, ella tiene un problema por ahí de obesidad. Y el otro es cuando tienen 48 y su cintura está en 78. Y el otro cuando tiene 32 y está en 67. No está tan desfasado ese, pero aún así está fuera de su límite. Y cuando tiene 30 y su cintura mide 91. Nuestros residuos aquí están. Nuestra tabla de valores. Aquí podemos encontrar los valores que nosotros sacamos. No están los 18, pero está aproximado el dato que nosotros sacamos de la mujer de 18 años. La mujer de 36 y la de 56 años, me parece. 56, 54, perdón. Ok. Nuestras notas se muestran lo suficiente, su muestra es lo suficientemente grande, perdón, para obtener una estimulación precisa de la fuerza de la relación. 4 puntos de los datos tienen residuos muy grandes, que fueron los datos que revisamos ahorita. Debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos de la normalidad, no representa un problema. O sea que 15 de las muestras son correctas. Ok. Este es el resultado del segundo ejercicio. 4. Variación e intervalos de predicción. Resolver. Ejemplo y ejercicio. Okay. Definiciones. Supongo que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral X y X es el valor Y predicha. Y obteniendo por medio de la ecuación de regresión y que la medida de los valores Y muestrales es igual a Y predicha. La desviación total de X y Y es la distancia vertical de Y menos Y predicha, que es la distancia entre el punto Y menos XY en la recta horizontal que pasa por la media muestral. Desviación explicada es la distancia vertical que la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral. Desviación explícita, sin explicar, perdón, es la distancia vertical de Y menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto X y la recta de regresión. La distancia X menos Y predicha también se conoce como un residuo. Desviación.
total igual a desviación explicada más desviación sin explicar. Ejemplo, imagine una muestra de datos pareados entre X y Y que incluyen los valores específicos de 5,19. Son los valores que tenemos aquí de este lado. Supongo que se utilice esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal? La ecuación de la recta de regresión y predicha es igual a 3 más 2x. La media de los valores de esta dada por y predicha. Uno de los pares de datos muestrales es x igual a 5 y y igual a 19, que es el punto que tenemos en la gráfica. Un punto 5,3 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de 5 en la ecuación de regresión igual a 3, y predicha igual a 3, más 2x produce y predicha en 13. Al existir una correlación lineal significativa entre x y y, la forma de predecir el valor de y cuando x igual a 5 consiste en sustituir x igual a 5 en la ecuación de regresión para que se afecte y predicha y para obtener y predicha igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de una recta de regresión. Para que x igual a 5 y el valor predicho de y igual a 13 sea un valor muestral observado, de y en la realidad es 19. La discrepancia entre y predicha igual a 13 y y 19 no puede explicarse por medio de una recta sin regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total. A partir de que y predicha igual a 9 del punto 5,19 y y menos y predicha es igual a 19 menos 9. Esto es igual a 10. Desviación explicada. A partir de que y predicha es igual a 9 del punto 5,19 es igual a y menos y predicha es igual a 13 menos 9, esto es igual a 4. Desviación sin explicar. A partir de que y predicha es igual a 9 del punto 5,19 es igual a y menos y predicha, que esto es igual a 19 menos 13, que esto es igual a 6. Variación total, variación explicada y variación sin explicar. La variación total expresa como tal la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. El coeficiente de la correlación lineal R se utiliza para calcular la producción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrado es la proporción de la variación de Y que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente determinado de R cuadrado es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrado, variación explicada, variación total. Definiciones, más definiciones, perdón. Un intervalo de predicción es una estimulación de intervalo de un valor predicho de Y. Una estimulación de intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimulación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión.
El error estándar de la estimulación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de estimulación denota SE es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados en Y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Ejemplo: peso y consumo de combustible de autos de carreras. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos variados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en la carretera de millaje sobre galones. El millaje sobre galones, perdón. Determina el valor del coeficiente correlacional lineal. Pregunta número 1. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de la correlación lineal entre los pesos de automóvil y las cantidades de combustible de carrera? ¿Qué porcentaje de la variación total de un consumo de combustible es en la carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el precio y el consumo del combustible? Si un automóvil pesa 400 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 400 libras, identifique la simulación de intervalo de predicción de 95% para el consumo de combustible en la carretera. ¿Ok? Vamos a ir a nuestro Minitab. Vamos a abrir la herramienta de estadísticas, regresión, ajuste de modelo de regresión, para que nos dé los datos de la respuesta 2 y 3. Y para, perdón, 1 y 3. Y para la respuesta 2 vamos a hacer el paso que anteriormente ya veníamos haciendo, que es el de regresión. Ok. Ya previamente ya tengo abierto aquí los datos. Estadística. Perdón, ese era el otro. Es estadística, regresión. Ok. Vamos a tomar nuestra carretera en millas por hora y nuestro peso en libras. Las gráficas, vamos a pedir que nos dé 4 gráficas en 1. Le vamos a dar a aceptar y nuestro nivel de confianza es del 95%. Aquí podemos ver nuestras gráficas residuales, que es la gráfica de probabilidad normal, la de en porcentaje, en residuo, en orden y en frecuencia de histograma. Coeficientes. Vamos a ver qué nos está preguntando. Aquí está. Determine el valor del coeficiente de la correlación lineal. Análisis de varianza. Coeficientes, aquí tenemos los coeficientes de los valores en constante y en peso en libras. Ecuación de regresión. Nuestro ajuste residual. Nuestras observaciones.
Ajuste de predicción es del 27.02.0275. Ok, aquí lo tenemos. Para la pregunta, ¿qué porcentaje de variación total del consumo del combustible en carretera puede explicarse con la correlación lineal? Porcentaje. El 63.86%. Aquí lo tenemos. Okay. Ahora vamos a afirmar la correlación, ¿ok? Este ya lo habíamos hecho anteriormente. Estadística básica, correlación. Y vamos a tomar los datos de carretera y de peso en libras. Aquí tenemos nuestra correlación es negativa y nuestro valor de P es menor a 0.05%. Perdona, 0.05%. Ok. Vamos. Si un automóvil pesa 400 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Vamos a ir a estadísticas, regresión, predecir. Aquí tenemos nuestra predicción, que es del 27%, nuestro índice de confianza, nuestro ajuste, y ¿qué más nos está pidiendo? El intervalo de predicción del 95%. Aquí está el intervalo, que es del 26.013. Aquí está. Al 2804. Ok. Vamos a seguir visualizando. Ya tenemos la respuesta de los datos. Vamos a seguir visualizando lo que es las gráficas. Vamos a sacar un resumen gráfico. Y nuestro asistente. Gráficas. Resumen gráfico. Ahí se me perdió. Estadística básica, resumen gráfico. Es de la columna carreteras de millas por galón con un nivel de confianza del 95%. Aquí tenemos nuestro resumen, que son los datos que ya nos había dado también. Nuestro intervalo de confianza. ¿Qué más tenemos por aquí? Ok. Esta es una manera manual de sacar la gráfica, pero también vamos a sacarla con el asistente. Regresión. Regresión lineal. Nuestro peso en libras.
Y aquí tenemos nuestros datos, que es lo que nos había dado al principio. Nuestra correlación es negativo perfecto. Si existe una relación entre X y Y. Y aquí si nos vamos a identificar por qué nos dio negativo. Nuestro residuo que tenemos aquí muy grande es el punto de la fila 24. Aquí tenemos todos los puntos de la dispersión, los puntos viables que el sistema saca. El tamaño que se muestra es de 32, no es lo suficientemente grande como para proveer una estimulación muy precisa. Esa es la respuesta que nos da por la cantidad de datos. Los datos son poco comunes. La normalidad, debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no representa un problema. Ajuste del modelo. Usted debe evaluar el ajuste de los datos del modelo de acuerdo a sus metas. Observe la gráfica de línea y ajústela, asegúrese de que la muestra cubra adecuadamente. Vamos a ver cuál es el número 24. Un Mercedes. Ok. Aquí tenemos todos nuestros datos. Y pues el asistente nada más nos ayuda a ver una visión más grande de lo que nosotros encontramos manualmente. En el asistente también nos podemos dar lo que es un análisis gráfico. Hay varios tipos de gráficas que nos ayudan. Regresión, gráfica de factores. Únicamente esta gráfica es para visualizar lo que ya nos había dado el asistente, pero es la forma de sacarlo manual. Ok, aquí está la línea de intervalo sobre la carretera de millas por galón. Okay. Vamos a hacer lo mismo con nuestro siguiente ejercicio. Vamos a leer qué dice el problema. Suponga que tiene valores variados que consisten en las estaturas en pulgadas y en los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determine el valor del coeficiente correlacional lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de la correlación? ¿Qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres? Explicar por qué la correlación lineal entre la estatura y el peso. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, se identifica la estimación de intervalo que produce de predicción, del 95% en libras. Vamos a ir.
nuestra gráfica, estadística, regresión, ajustar modelo de regresión y nos está pidiendo el peso en libras y la edad. No es cierto, es la estatura. Es la estatura en pulgadas. Vamos a buscar las gráficas que nos den nuestras 4 gráficas de residuos. Aquí podemos observar nuestros residuos, nuestros ajustes, nuestra gráfica de probabilidad normal y nuestra orden de observación. Estaturas en pulgadas. Nuestro ajuste es nuestro valor es de 14.25 y nuestro valor de P es de 0.01. Aquí se está cumpliendo que P sea menor a 0.05 en la regresión. El resumen del modelo sería del 22.74%. R ajustada sería del 25.36% y de pareado sería de 19.47. Nuestros coeficientes, nuestro valor en P tenemos que es 0.01. Nuestra relación de peso en libras, esta es nuestra ecuación, de regresión, es menos 138.6 más 4.55 por la estatura en pulgadas. Ajuste y diagnóstico para observación poco comunes. Observación, peso en libras y ajuste. Y nuestras gráficas de residuos. Determine el valor del coeficiente, ya lo vimos. ¿Qué porcentaje de variación total del peso en los hombres? Y explique la correlación lineal. Vamos a sacar la afirmación de la correlación lineal. Estadísticas, correlación, estatura en pulgadas y peso en libras. Nuestra correlación es de 0.52. Podría ser aceptada. Ahorita nos vamos a apoyar del asistente, porque recuerden que si mientras más está acercada al 1 es positiva, pero aquí está como a la mitad. Entonces yo creo que me voy a apoyar con el asistente para tomar mi decisión. Pero por el valor de P que me da 0.001, está cumpliendo que sea menor a 0.05. Entonces para mí probablemente va a ser que sea una correlación positiva, que la estatura en pulgadas tenga que ver con el peso en libras. Ok, vamos a seguir con la pregunta 4. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Vamos a sacar el valor de predecir con regresión y nos vamos a predecir. Nos está pidiendo 70 libras. 70 pulgadas. Estatura en pulgadas. Nuestro nivel de confianza es del 95. Y aquí tenemos nuestra predicción. Nuestro ajuste es de 180.13. Nuestro índice de confianza para el intervalo del 95% es de 171.79 al 188.47,
que es lo que nos estaba preguntando en la pregunta, preguntando en la pregunta 4 y 5, perdón. Y nos vamos a ir a nuestro asistente para apoyarnos a ver si va a ser viable o no. Está positivo. Es que es lo que le digo, aquí estaba muy engañoso, porque como es 0.52, el 0.50 todavía marca un poquito que es que está en sin correlación, pero la correlación salió positiva por punto 2 milésimas. Entonces, indica que la estatura y el peso en pulgadas aumenta y el peso en libras también aumenta. ¿Ok? Y existe una relación entre X y Y. Si existe una correlación, ya tenemos la respuesta de la pregunta 2 y 3. Y vamos a seguir analizando por aquí nuestras gráficas. Son residuos grandes y poco comunes. Vamos a ver poco común. ¿Qué fue? Estatura de 76 pulgadas y peso en libra de 220 libras. Y un residuo muy grande, 71 y 237. 61 y 176. Ok, aquí podemos ver a otros residuos. Estos ya son agrupados por partes. Nuestra informe de predicción, este nos da resultados, todos los resultados que tenemos y aparte resultados que están dentro de nuestro rango de afectación. Y aquí nos da nuestra tarjeta de informe nos dice cantidad de datos. Su muestra es lo suficientemente grande para obtener una estimación precisa de la fuerza de relación. Datos poco comunes. Residuos grandes. Un punto de los datos tiene un residuo grande y no está ajustado, que es el punto que vimos por ahí que estaba volando. Normalidad, perdón. Debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no representa un problema. Ajuste de un modelo. Usted debe evaluar el ajuste de los datos y el modelo de acuerdo con sus metas. Observe la gráfica lineal ajustada para asegurarse de que la muestra cubre adecuadamente el rango de X. Vamos a sacar nuestra gráfica ajustada. Y vamos a ver qué nos dice. Ok, aquí está nuestra gráfica ajustada. Nos estaba pidiendo el sistema que la visualizáramos para ver el rango de las X. Y aquí están. Ok, vamos a pasar a la siguiente unidad. Unidad 10.5, regresión múltiple. Definiciones. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre variables de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2, etc. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de dos muestras es y predicha b0, b1 por x1 más b2 por x2 y así sucesivamente. Usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. Resolver el siguiente ejercicio.
que no aquí, perdón. R doble y R al cuadrado y R al cuadrado ajustada. R al cuadrado redondea coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo que bien se ajusta en una ecuación. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrado igual a 1 y un ajuste muy bueno daría como resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R al cuadrado cercano a 0. Perdón. El coeficiente múltiple de determinación R al cuadrado determina una grave desventaja sobre un mayor número de variables incluidas. Se incrementa R al cuadrado y R al cuadrado más grande se obtiene por un simple hecho de coincidir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no es necesariamente utilizada. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación. Valor de P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P debe ser regularmente 0. Es pequeño y lo que indica es que la ecuación de regresión múltiple tiene una muy buena significancia. Valor P es una buena medida de que también se ajusta a la ecuación de los datos muestrales. El valor de 0 resulta una prueba de la hipótesis nula. El rechazo de B1 igual a B2 es igual a 0 implica al menos 1 de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión. Utiliza un sentido común considerable para incluir o excluir variables. Considera el valor de P y selecciona una ecuación que tenga significancia. Considera ecuaciones con valores altos en R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Vamos a hacer un ejercicio. Dice, utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera es millas sobre galón. Sea la variable de respuesta a Y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica de cilindro. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 400 libras, una longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado y 6 cilindros, y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes de la mejor ecuación. ¿De qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento del combustible en carretera? Ok, ya tengo aquí abierto algunos. Los voy a cerrar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a regresión, ajustar modelo y vamos a agarrar todo lo que había dicho el problema. Peso en libras, cilindros, desplazamiento, frenado y longitud. Aquí están las gráficas. Hay un punto por aquí que está muy perdido. Es la fila 24. Es el mismo que nos había estado dando lata. El Mitsubishi, creo, es un Mercedes-Benz. Ok, vamos a ver esto aquí. Vamos a hacer un análisis porque
tenemos que usar nuestra ecuación lo más óptima posible para que nos dé mejores resultados. Entonces aquí el problema, las indicaciones que nos decía es que tenemos que revisar el valor de P, que sea el mayor óptimo. Por ejemplo, aquí tenemos uno que da .7, .3, .9 y .8. Ok, longitud en pulgadas. Vamos a quitar el .8, el .9 y el .7. Ok. Y vamos a dejar las 3 para que siga siendo mezclada. Ok, aquí están nuestros datos de la constante, nuestro parámetro de pies, la longitud, la ecuación que nos dio, ajustes de diagnóstico. Ok, vamos a hacer ese cambio. Vamos a borrar. Vamos a aceptar. Aquí vamos a ver que ya cambió nuestro valor. En la fórmula ya cambió. Vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo. Determine la mejor ecuación, ya la tenemos. ¿Cuál será el rendimiento de un combustible en carretera para un automóvil? Ok, únicamente quitamos la longitud porque salía muy alta. Vamos a agarrar únicamente las 400 libras, 6 cilindros y el desplazamiento. Estadística, regresión, predecir. 4000 libras, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Aquí está. Su predicción es del 27.32% con un intervalo de confianza al 95%, que es el rango de 26 a 28.59. ¿Qué características tendrá que tener un automóvil para maximizar los rendimientos de combustible en la mejor ecuación de regresión? Ok. Antes de llegar a esta respuesta, vamos a revisar todas las gráficas que ya se nos abrieron aquí. Vamos a agregarlas todas. Gráficas. Ok, le vamos a aceptar. Esta es nuestra gráfica negativa. Cilindros, desplazamiento, capacidad de volumen. Y aquí se van viendo nuestras gráficas. Vamos a revisar el otro gráfica de contorno. Vamos a poner el desplazamiento. En configuraciones vamos a ponerle los cilindros, que son cilindros 6. Aquí podemos visualizar lo que es gráfica de contorno de carretera contra el desplazamiento. También podemos dar control E
y podemos escoger los cilindros. 3.25. Vamos a aceptar. Y vamos a sacar el BIS de carreteras contra cilindros. Vamos, estadísticas, regresión. La gráfica de superficie de cilindros. Aquí nos da una gráfica de superficie y pues recordemos que el desplazamiento tiene que ver igual con las millas y también involucra lo que es el peso. Okay. Vamos a ver el contorno de 20 a 22. Está muy bajito. A ver, vamos a... Ok, vamos a sacar una gráfica. Para revisar nuestro nivel de confianza. Ok, estadística. Ok, aquí están nuestros puntos. Y así la podemos ir revisando. Ok. Vamos a maximizar. Aquí está nuestra respuesta de maximizar. Nuestra gráfica de optimizar con pesos en libras, con un cilindro de 6 y un desplazamiento de 1.8. Entonces nuestro peso en libras sería de 2.595 para la respuesta. Tendría que ser, sus características tendría que ser tener un peso de 2.595, usar 6 cilindros y un desplazamiento de 180. Y su optimización sería de 0.8 de Y35.
podemos sacar el mismo procedimiento, pero podemos condicionar el desplazamiento. Vamos a ver qué nos da. Vamos a ver cuál es nuestra mejor opción. Esta está mejor en cuestión de resultados. A ver, vamos a ver. Ajá, esta optimiza más porque nos está dando el mismo peso, cilindros de 8 y un desplazamiento de 3.5. Un mejor desplazamiento, pero pues también recordemos que mayor motor que tengamos, pues vamos a tener, y menor peso, vamos a tener mayor desplazamiento. Entonces cualquiera de las dos podría ser nuestra opción óptima para maximizar. Ok, vamos a cerrar este. Y vamos a abrir nuestro siguiente ejercicio. Dice, utiliza el siguiente conjunto de datos y determine la mejor educación de regresión, donde el colesterol sea la variable de respuesta y utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para que un hombre de 40 años mide 70 pulgadas y pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros? Utilice solo las variables que resultan en la mejor ecuación de regresión. ¿Ok? ¿Qué características tendría que tener un hombre para que tenga un nivel de colesterol de 150? A ver. Está abriendo. Vamos a esperar ahí un poquito. Que ya salieron los datos. Ok, vamos a hacer primero estadística, regresión y vamos a poner los datos que nos está diciendo. Determine la ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta. Vamos a poner el colesterol y nuestros puntos continuos van a ser la edad, la estatura y el tamaño de cintura. Nos faltó sacar la gráfica. Le damos control E, nos vamos a gráfica, sacar residuos. Aquí está nuestra gráfica, andan dos puntitos desbalagados nada más. Ok, vamos a ver nuestros resultados. Recordemos que vamos a tomar nuestro punto en I, nuestro valor de P, perdón, para quitar los factores
más grandes y poder reducir o optimizar nuestra ecuación. Vamos a quitar la estatura, el peso en libras. Vamos a dar control E y quitamos. Vamos a agregar, dejar nada más edad, cintura, ¿cuál más habíamos dicho que teníamos? A ver, así. Aquí tengo ya la ecuación. El colesterol es igual a menos 111, 7 más 9.6 por la edad, más 12.85 por cintura. Esta es nuestra ecuación óptima. Vamos a hacer la predicción. Estadística, regresión, Estadística, regresión, predecir. Dijimos que nuestros valores en edad, cintura. Y él tiene una cintura de 95 y una edad de 40. Aquí tenemos nuestro ajuste que es de 493. Su índice de confianza es de 438 a 548. Ok, antes de sacar el punto número 3, vamos a hacer una gráfica descriptiva del colesterol. Ok. Vamos a seguir revisando todas nuestras gráficas. A ver, vamos a agregar a nuestra ecuación otro
Vamos a ver cuál nos había dado 3. Lo que pasa que creo que para que sea múltiplo tiene que tener 3 variables. A ver. Estatura, vamos a agregar la estatura. Control E. Para poder hacer las condiciones. Esta sería nuestra ecuación de regresión. Aquí tenemos el índice de colesterol. Su valor de cintura tendría que ser de 192, perdón, de 92. Vamos. Ok, nuestra persona ideal para que tenga un colesterol de 150 debe tener una edad de 26 años, tener una cintura de 73 y una estatura de 61.30. Esa sería nuestra respuesta número 3. Ok, esto ya lo habíamos sacado, la cantidad de colesterol.
ahorita su cantidad sería 27%, 157. ¿Ok? Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.